Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Esa es una costumbre que hay que tener también en este 2018, que esperamos que sea muy bueno para todos. Y hemos pensado que el mejor tema para empezar es el tema económico. Y buscamos a quién invitar. Y encontramos dos personas ajenas a un momento muy complejo ahora para los análisis económicos, que es el tema electoral. Que todo lo que ocurre tiene que ver con intereses electorales. Pero encontré dos personas expertas, conocedoras, que por ahora no están comprometidas en campaña. Con seguridad que los tienen enloquecidos por lo doctos que son en la materia. Entonces hemos invitado al rector de la Universidad del Rosario, el doctor Restrepo. Muchísimas gracias por aceptar, siempre es un invitado asiduo de nuestro programa. Y al doctor Sergio Clavijo, que es un gran economista, presidente de ANIF. Muchísimas gracias por aceptarnos. Y empiezo por preguntarles eso. El tema electoral influye normalmente en las economías, porque además como vienen estas leyes de garantías donde se paralizan los contratos, pero como hay cierto pesimismo en el país, el ánimo no está demasiado bueno, estas elecciones afectarán aún más la situación económica que tenemos hoy, o darán una luz de esperanza y mejorarán como la expectativa, el estado de ánimo de la gente sobre qué va a pasar mañana y sobre las posibilidades de mejoramiento de nuestra cotidianidad económica y de la macroeconomía de nuestro país. ¿Cuál quiere arrancar de los dos? Pues muchas gracias, Noemí, y un placer estar aquí con Sergio en esta conversación. Yo personalmente creo que este es un escenario electoral que, cuando yo reviso la historia de este país, los años electorales nunca han tenido un crecimiento significativamente inferior a los años no electorales. Naturalmente puede haber alguna afectación, pero yo coincido, Noemí, en que este va a ser un año en donde otros determinantes van a generar que sea incluso superior al año inmediatamente anterior, y creo que el tema electoral lo único que va a traer es un mensaje de empezar a trabajar los grandes temas de necesidades económicas del país a largo plazo. A ver si salimos, bueno, quién sabe, porque con lo del ELN yo creo que va a haber para rato el tema de negociaciones de paz, pero a ver si hablamos de otros temas que influyen en la paz, porque apenas pues se firman las negociaciones. Pero ¿usted cómo ve la economía para el 18? Lo leímos en una entrevista que por demás quiero felicitarlo, me pareció, como usted dijo, realista. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Gusto estar aquí con esta grata compañía. A ver, el tema electoral. Por un lado, yo creo que hay sentimientos encontrados. De un lado, la gente está hastiada de la corrupción, hastiada del mismo repique del proceso de paz, y este puede ser un buen momento esperanzador para pasar la página, cementar el proceso de paz, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista objetivo, presupuestal... ¿Cementar qué quiere decir? Porque es que eso puede ser equívoco el término. Yo creo que consolidar. Y todos navegar en la misma dirección. Desde el punto de vista fiscal es absurdo que se tenga hoy una ley de garantías cuando no hay reelección. Así que eso le está poniendo palos en la rueda al tema, por ejemplo, de algunos proyectos de inversión. Y como tú decías, ojalá nos sirva refrescar el proceso electoral para pensar en los temas importantes. Cómo avanzar en el tema de 4G, cómo vincular a los desmovilizados y cómo, sobre todo, impulsar el agro y la industria para diversificar una economía que ha estado excesivamente concentrada en el tema del sector minero energético. Todos los colombianos y principalmente la empresa colombiana está hasta aquí con el tema impositivo. Los impuestos pues están en unos niveles superiores a los de los Estados Unidos y muchísimos países, y ofrecen todos rebajar impuestos. Pero la realidad es que tenemos un déficit desde cualquier punto que se mire espantoso. ¿Es posible en la situación fiscal de Colombia reducir impuestos? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que el país tiene que hacer, pensando hacia adelante, una reforma fiscal, no una reforma tributaria. Y una reforma fiscal significa discutir el tema de impuestos, discutir el tema de gasto público, de excesos e ineficiencias de gasto público, y tiene que también discutir el tema de estrategias efectivas contra la evasión. Si nosotros no vemos todo en su integralidad, sumada a una estrategia de crecimiento económico, me parece que no es sostenible una propuesta simplemente reduciendo impuestos. No creo que todavía el escenario dé para que con la reducción de impuestos vayamos a compensar por otra vía las fuentes que necesitamos a largo plazo. Suena totalmente
absolutamente populista, pero además este año sería imposible hacerlo. Es decir, sin analizar todo el contexto tributario, como usted bien lo dice, pues pretender bajar impuestos sería una irresponsabilidad, porque simplemente así sería irnos más al hueco, ¿o no? El tema es complejo. Lo primero, Colombia no es competitivo con una tasa del 43 efectivo a nivel corporativo, y no lo fue cuando tenía 53 con el impuesto patrimonial. Luego, a nosotros desde ANIF nos ha gustado... Pero ese 43%, si usted le agrega todos los otros impuestos, le da muchísimo más. Puede llegar a 50, 53 una vez se suma, no estrictamente la parte impositiva, pero sí la parte contributiva de seguridad social, que tiene que pagar las mismas 2/3 partes, o si incluimos los tributos territoriales como el ICA, efectivamente uno puede llegar a 50, 55, es una carga excesiva. Y dicen que más, los expertos. Hay quienes llegan a 75, pero no están teniendo en cuenta particularidades de algunos sectores. Exacto. Pero el punto que quería recabar es que es importante cumplir lo que quedó en la ley 1819 de bajar la tasa general del imporrenta corporativo al 33. La gran pregunta, como aquí se menciona, es ¿y cómo vamos a compensar esa pérdida de recaudo? Entonces hay que volver a barajar. Infortunadamente creo que el nuevo gobierno va a tener que hacer una reforma tributaria, mirar el tema del gasto, en eso estamos de acuerdo, pero esa reforma tributaria tiene que incrementar el recaudo. El recaudo del año pasado totalizó únicamente 14 puntos del PIB, mal contados entre 2 y 3 puntos por debajo de la media de América Latina. ¿Y por qué? ¿Por qué tan bajo? Excesivas exenciones en imporrenta. Por ejemplo, se otorgaron todo tipo de contratos de estabilidad jurídica o tributaria que blindan a las empresas para no pagar las nuevas tarifas. Pero eso jalonó, por ejemplo, el sector turístico, el sector hotelero, todo eso, ¿no? No, eso es parte de la discusión. Si dando alivios tributarios a 30 años realmente se está impulsando el sector turístico. Yo en particular los números que tengo es que turistas en este momento son 3 millones y no 5. Porque no hay que contar como turista al que nació en Colombia y está visitando su país nuevamente. Correcto. Y en el otro frente, de la parte tributaria, lo que hay que pensar es que hay que desmontar todo tipo de exenciones en el IVA, que hoy pagan o 0 o 5 en vez de pagar la tasa general. ¿Y ustedes creen que si hay algún presidente que tenga las agallas y algún gobierno de emparejar, de volver plano el IVA? Porque hemos visto que lo han intentado casi todos y eso se queda en el camino. Yo lo que siento es que la realidad misma fiscal del país, especialmente en el año 2019, va a abocar a los presidentes en ese momento, al presidente de la República en ese momento, a diseñar estrategias quizá mucho menos populistas de lo que uno pudiera creer. En otras palabras, estamos abocados a unas necesidades de orden fiscal gigantescas, que de no actuar en el frente de gasto público, en eficiencia de gasto público, atender las recomendaciones de la Comisión del Gasto, simultáneamente hacer un gran esfuerzo de crecimiento económico del país, distinto, con fuentes distintas a las que hemos tenido hasta el momento, y de la misma manera actuar de frente y de verdad contra la evasión, va a ser imposible que sea tema sostenible a largo plazo. Nos toca hacer una pausa, pero no creo que ha terminado. Acá se nombran comisiones y fue con gente muy idónea que se conformó la Comisión del Gasto. Y una de las recomendaciones es el tema de disminuir exactamente el tema del gasto público, que se ha pegado una disparada terrible. Y entre ellas, por ejemplo, el tema burocrático, las nóminas paralelas, que son una locura, que ni siquiera se sabe cuántos funcionarios son, porque se manejan esas contrataciones de una forma tan absurda. ¿Usted cómo ve esa materia y cómo repercutiría, por ejemplo, si disminuyeran el tema del empleo pues, y de los burócratas? ¿Cómo funcionará el tema del empleo? Y yo siento que la propuesta de la Comisión del Gasto Público es interesante, fue una propuesta que empieza a poner de presente temas que son críticos en la construcción de país. Hay un tema crítico en la construcción de país fiscalmente y es nuestra inflexibilidad a la baja del gasto público e inflexibilidad al alza de los impuestos, porque no tenemos para dónde subir ya. Me parece que las propuestas que están allí consignadas es necesario abocar. El tema pensional, la reforma pensional no puede seguir siendo un discurso gobierno tras gobierno. Hay que actuar de frente, ya.
En segundo lugar, el tema de focalizar y articular bien los presupuestos entre los territorios y la nación. Ahí hay que lograr mayores niveles de eficiencia porque estamos multiplicando el gasto en uno y en otro caso. Pero además se ha centralizado muchísimo el manejo de todo. Se ha centralizado, pero hay todavía repetición de gastos entre el territorio y la nación. Es necesario hacer un esfuerzo también en los temas de regalías, ordenar el sistema de regalías. La verdad es que desordenamos el sistema de regalías y eso, entre otras, además está afectando el sector minero. Es necesario también hacer un esfuerzo en todo este tema de las demandas del Estado, en donde hay unas deudas gigantescas que se han venido acumulando. Quizá lo que yo hubiera también creído necesario, y creo que la Comisión no lo incluyó en su totalidad, es cuál es realmente una estrategia de disminución de gasto. Ellos no se metieron muy de fondo en el asunto y dejan y ponen de presente una real historia. Antes de 1991, una era el porcentaje del gasto público respecto del PIB y hoy es casi más del doble. Lo que significa es que hemos venido creciendo, pero que proporcionalmente estamos gastando cada vez más. Es que es escandaloso lo que uno ve que se gasta y en lo que se gasta. Yo sé que la situación de los medios ha sido dificilísima pues por el cambio a la era digital de los medios y todo eso, pero por la publicidad que se gasta, por ejemplo, es oprobiosa. Lo de las nóminas, usted que también ha sido tan cuidadoso con todo el tema de esa comisión, ¿qué piensa que sería necesario adelantar este 2018 para que la situación económica de los colombianos sea menos apretada y el país no siga en estos desequilibrios económicos que venimos viviendo? A ver, en el frente burocrático creo que la comisión, y en esto coincidimos, se quedó corta en hacer un diagnóstico. Entre otras dijo que no tenía ni siquiera la comisión las cifras requeridas para hacer un análisis juicioso. Pero yo les doy un ejemplo. Los amigos de la comisión han debido revisitar los temas que en el año 1997 otra comisión de gasto miró. En aquel momento, a ti que te gusta tanto España, recomendamos replicar el esquema español, que es muy eficiente, y en vez de contralorías con 6.500 empleados o procuradurías, entidad única en el mundo, con otros 5.000 empleados, se recomendó copiar el modelo español de Tribunal de Cuentas. ¿Qué implica un Tribunal de Cuentas? Que usted junta expertos para unas tareas específicas, pero no tiene cuotas burocráticas permanentes de 6.500 empleados. Así que lástima que el tiempo o la dedicación de la comisión no le hubiera dado para atacar de forma más precisa. Pero les voy a decir una cosa que a mí me preocupa tremendamente. Ningún candidato pareciera conseguir la mayoría en la primera vuelta. Pareciera ser que el próximo presidente de Colombia va a obedecer a las coaliciones que logre. Y pareciera ser que va a llegar tremendamente hipotecado. Y inclusive con ideologías disímiles, personas bien diferentes. Y tomar esas decisiones que ustedes mencionan que o se dan o de verdad la economía colombiana puede verse muy, muy afectada y la situación de los colombianos. Pero ustedes, cuando se ha ganado más o menos con mayorías importantes en los últimos años y ahora es prácticamente imposible que se logre, sí se podrá conseguir adelantar una reforma de pensiones que con esas mayorías que ha tenido el gobierno de Santos tan impresionantes, con las que tuvo el presidente Uribe, y no se ha hecho prácticamente nada en una materia que es importante y que de todas maneras inclusive habría fórmulas como pensar para adelante. Porque si a la gente le dicen, bueno, usted no se le va a disminuir porque usted ya tiene unos compromisos, pero la gente que entre, porque es que las pensiones se pueden reformar de mil maneras. Mami, yo creo que la realidad económica supera las ideologías de uno o de otro. Yo creo que el país está en una encrucijada, está en un momento crítico. La decisión de Standard & Poor's, la decisión de ponernos cerca de perder el grado de inversión, es algo que afecta a todos, independientemente del candidato sea de izquierda, de centro o de derecha. La realidad económica hoy de Colombia requiere actuación, naturalmente requiere un consenso de los actores para tomar decisiones. Pero es que aquí hay unas decisiones que las hemos conocido desde hace 15 años. De la reforma pensional yo he oído desde que era chiquito y ahí seguimos sin haber tomado una decisión política de avanzar y seguimos acumulando el porcentaje en el gasto público en materia pensional y chupando parte del presupuesto de la nación en materia pensional. Y lo de vigencias futuras, el endeudamiento y el compromiso de todas esas vigencias futuras, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Nosotros en segundo lugar tenemos el problema de vigencias futuras. Nosotros hemos casi que endeudado al tope, al máximo el país
es a largo plazo. Nosotros seguimos con un sistema general de participaciones en donde se han hecho modificaciones, pero que el sistema merece una revisión. Entonces, el país, independientemente de que su presidente sea de izquierda, de derecha o de centro, necesita urgentemente actuar por la economía, porque de no hacerlo, es que no se va a tener la posibilidad de hacer ningún otro esfuerzo en materia social o de cultura o de otros frentes. Por supuesto que el gobierno que llegue, ojalá llegue con mayorías parlamentarias para impulsar estas reformas que son de carácter estructural. Pero mire, nuevamente, Europa nos está mostrando el camino y entre ellos nuevamente España. España hizo el llamado Pacto de Toledo para decirle a la gente, si a usted le faltan 10 años para pensionarse, tranquilo, se le van a respetar sus condiciones, sus años de edad y sus parámetros. A los que les falten 15 años, que ha sido la propuesta nuestra, vamos a tener que rebajar un poco los beneficios y usted que está viviendo más años va a tener que trabajar. No se trata de arrasar. Bueno, sabe que yo tuve una sorpresa en una reforma de un pacto colectivo, es que a muchísima gente le gusta que la dejen trabajar más rato. Pero usted que está hablando de España, hoy vi en su prensa que la propuesta va más allá y es entrar a acordar con cada trabajador, de acuerdo con su circunstancia, su plan de ahorro, que yo creo que eso es posible y es bien interesante, porque lo que sí es muy grave es que le digan a un trabajador de la noche a la mañana que su pensión es inferior o que le ponen tantos impuestos que no puede pagar ni siquiera lo que está asumiendo. ¿Eso está protegido en Colombia por los fallos de la Corte Constitucional? Bueno, no, porque los derechos adquiridos, y yo creo que con justicia fueron castigados, que es cuando esas pensiones altísimas se redujeron, ¿se acuerdan? Pero es a futuro. O sea, no. A partir del año 2014... Acuérdese que se restringieron hace 2 años. Sí. Las pensiones más altas, sin tener en cuenta los derechos adquiridos, se recortaron a pero serían casos de dolo relacionados con pensiones del Congreso. No, dolo. Es de las primeras veces, y es muy interesante, se afectó aparentemente derechos adquiridos de las pensiones más altas que se les pusieron un límite, incluso redujeron muchísimo. Pero la realidad... Pero no todas. Hay una realidad que es común y todos estamos de acuerdo en ella. El sistema pensional actual es un sistema regresivo, es un sistema que está beneficiando a unos pocos, es lo que han denominado algunos el Robin Hood al revés. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para darle una respuesta a eso? El modelo actual de régimen de prima media, simultáneamente con el de ahorro individual, no pueden seguir compitiendo uno con respecto del otro porque no está funcionando. Entonces tenemos que diseñar una estrategia distinta. Y la realidad demográfica del mundo y del país es distinta también. Luego, seguir sosteniendo edades de pensión como las que tenemos actualmente, pues merece por lo menos una discusión. Yo creo que los temas están planteados. Lo que ha faltado es voluntad para empezar a tener ya una propuesta. Hagamos una pausa y continuamos. Bueno, todos sabemos que la economía no la puede manejar autárquicamente ningún país del mundo, ni por más que lo sueñe, que todos somos interdependientes. Tenemos un vecindario muy complicado y muy triste. Es que de verdad que toda mi expresión de solidaridad con el pueblo venezolano, que está pasando hambre, que la corrupción además está agotando las arcas, que el mal manejo, es una tristeza lo que ocurre con nuestros vecinos. Nos va a afectar la economía, la situación venezolana. Ya pues las exportaciones legales, formales a Venezuela están totalmente afectadas, aún más. Claro, ha sido dramático. En el punta a punta entre 2003 y hoy se han perdido 6.000 millones de dólares de exportación. El año pasado fueron solo 300 millones de dólares. El flujo de venezolanos, cuyos números no tenemos claros, podrían ser del orden de 300 a 500 mil, algunos de ellos trashumantes, pasando por Colombia hacia el sur, pero están presionando el mercado laboral. Por ejemplo, en la zona cafetera, hoy los venezolanos se ofrecen, algunos de ellos profesionales, dispuestos a recoger la cosecha cafetera por la mitad de lo que se gana. ¿Eso es bueno o malo? Pues es bueno y malo. ¿En qué sentido? No hay suficiente oferta laboral en la zona cafetera, porque algunos
campesinos han emigrado hacia las ciudades. Luego, qué bueno que haya mano de obra. Lo malo es que está desplazando el jornal a la baja, y frente a los 850.000 cargas que se recogían, es probable que esté cayendo a 650.000 porque hay alguien dispuesto a hacerlo por menos. O sea, el mercado habla, y si eso representa la canasta para poder comer una familia venezolana que está de paso por Colombia, pues va a ocurrir. Bueno, y fuera de eso necesitamos tener unas políticas de crisis y políticas claras frente a la situación de Venezuela. Y los migrantes, sean transhumantes, o sea, que vengan a estar acá con suficiente generosidad y humanismo, pero con políticas, porque si no es devastador. Y el tema de Estados Unidos y China. La economía americana, de la cual éramos tan absolutamente dependientes, nosotros va bastante mejor, y los chinos pues se debaten en mantenerse, pero pues tampoco hay señales muy preocupantes sobre la economía china. ¿Cómo irá a ser nuestra situación internacional? Yo lo que siento es que desde el frente de los Estados Unidos lo que vemos todos los días son récords históricos. La bolsa mejorando, la economía mejorando, los Estados Unidos va a seguir mejorando. Tenemos una incertidumbre, es para dónde va el impacto que pueda tener la reforma fiscal en los Estados Unidos y cómo eso puede impactar en nuestro país en materia de tasa de cambio, en materia también de llegada de inversión extranjera. Lo que estamos previendo es que de pronto pueda haber una movilidad de recursos de inversión extranjera de países emergentes a los Estados Unidos de América, porque se han vuelto cada vez más competitivos y pueden volverse de aquí en adelante cada vez más competitivos. A pesar de la transparencia de la información, que no pueden evadir impuestos ya con la facilidad de antes. Pero ya está pasando, está llegando inversión extranjera a los Estados Unidos de forma importante. Los Estados Unidos está recogiendo inversionistas del resto del mundo. Y yo creo que la reforma fiscal puede tener un impacto positivo. De todas maneras, hay una incertidumbre sobre ese frente. Y el otro frente es el tema de petróleo. Y el tema de petróleo se relaciona con las demandas de muchos países en el mundo entero, de China, de India, en Estados Unidos, de Europa, etcétera, en donde hay una cuasi aparición de la Virgen, por lo menos en este inicio de año, en donde los precios del petróleo están siendo bastante más altos de los que teníamos de tiempo atrás y superiores a los que el gobierno había utilizado para hacer su última estimación de plan financiero, lo cual es una buena noticia para Colombia. Qué pesar que se nos acabó el tiempo con dos personas tan idóneas que muestran de todas maneras que hay camino, que hay luz, que hay cosas por hacer. Dios quiera que los candidatos tengan responsabilidad para hacer sus propuestas, para poder votar en conciencia sobre una trayectoria que hayan tenido y sobre unas propuestas asentadas en la realidad y no en la búsqueda de votos donde después no se cumple con lo que se ofrece. Muchas gracias.